octavo mensaje, nuestro octavo sermón de la armadura de Dios. Vamos a volver a abrir entonces nuestras Biblias en Efesios 6. Yo creo que de todo modo ya ustedes se lo deberían saber de memoria. Efesios 6, desde el capítulo 10, Efesios 6, desde el versículo 10. Vamos a leer entonces solamente hasta el 17, nuevamente. Cuando lo tenga, se pone de pie para que leamos la palabra de nuestro Dios. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tome asiento, hermano. Usted en sus trípticos ya vio el título del mensaje de hoy, el cual es la espada del Espíritu. Ya hemos visto que dentro del texto ya vimos lo que era estar ceñido en nuestros lomos con la verdad. Vimos que era estar vestido con la coraza de justicia. Usted ya sabe lo que es. Usted ya sabe lo que significa estar calzado con el apresto del Evangelio. Usted ya sabe cuál es el escudo de la fe y para qué sirve. Usted ya sabe también qué es lo que significa el yelmo de la salvación y cómo aplicarlo, cómo utilizarlo. Y hoy día, ya casi concluyendo esta serie, yo creo que va a ser de unos 10 sermones. Hoy ya estamos en el sermón número 8 de la armadura de Dios. Hoy día vamos a ver qué es la espada del Espíritu. A modo de introducción, la espada, hermanos, es una de las armas de un guerrero más icónicas a través de la historia de la humanidad. Siempre se han contado grandes hazañas de grandes guerreros con sus espadas, o grandes personajes son reconocidos por sus espadas. El rey Arturo, ¿cierto? Y su espada, la Excalibur, es ultra archi conocida. En Medio Oriente estaba Ali y su espada bifurcada, la Zulficar. Yo creo que poco han escuchado de ella. Pero en España estaba el Cid y su espada larga. ¿Y quién no conoce la historia de William Wallace y su espada, cierto? Muchos hombres, muchos guerreros a través de la historia han sido reconocidos por la espada. Y Pablo, bueno, y sobre todo en el tiempo antiguo, porque hoy día alguien que vaya a una guerra con una espada no dura nada, ¿cierto? Pero en el tiempo antiguo sí era algo que importaba mucho. Más aún, haciendo referencia al soldado romano. Que el soldado romano no solamente iba con una espada a la guerra, iba con una lanza y con otras cosas que vamos a ver después. Pero Pablo hace referencia a la espada, porque tiene una significancia especial la espada. Esta analogía de la espada, ¿cierto?, que se utiliza, lo primero que tendríamos que nosotros comprender o tratar de hablar o de saber es ¿qué es la espada? ¿Qué es la espada del Espíritu? Pero fíjense que la palabra misma nos da ese significado. Nosotros no tenemos para qué tratar de irnos al griego y tratar de profundizar o llenarnos de más escritura para saber a qué se refería Pablo con esta analogía. Pablo automáticamente describe cuál es la espada del Espíritu, y esto dice después de la coma, ¿cierto? Que dice que es la palabra de Dios.
Entonces nosotros lo primero que vamos a comprender hoy día es que cuando Pablo habla de que nosotros tenemos que utilizar la espada del Espíritu, está hablando de que tenemos que utilizar la palabra de Dios. Pero fíjense que cuando nosotros nos vamos a la espada del Espíritu tenemos que hacer una observación que es súper importante. Que no solamente la espada, ¿cierto? Está diciendo la espada del Espíritu. Y cuando usted se va al texto se va a encontrar que la palabra Espíritu está con mayúscula, haciendo referencia al Espíritu Santo. Cuando nosotros en la Escritura podemos ver que el Espíritu, la palabra Espíritu está con mayúscula, es que está haciendo referencia al Espíritu Santo. Y esta espada del Espíritu Santo, que está diciendo que es la palabra de Dios, nosotros podemos comprender que la forma de comprender, de utilizar, la forma de, no sé si la palabra sería aprovechar, sino que de relacionarnos con el Espíritu Santo de Dios es a través de la palabra y no de otras cosas. No es a través de, por ejemplo, lo que hace muchas iglesias, mucha gente que hoy día se le ha dado una connotación súper sobrenatural en cuanto a las manifestaciones extrañas respecto del Espíritu. Muchas iglesias, no sé, pues, yo no sé si usted ha escuchado el nombre de Benny Hinn, que es un falso profeta, un hereje, que lo único que hace es ir llenando estadios y haciendo supuestos milagros y claramente sacando una cantidad de dinero enorme, y canta y dice bienvenido Espíritu, y se hace toda una manifestación que no es del Espíritu Santo, y se empieza a decir que esa es la forma de que el Espíritu Santo obra. Nosotros cuando nos vamos a la palabra nos damos cuenta de que no es así. Nos dice que la forma de ataque y de defensa del Espíritu es la palabra de Dios. Dios a través de su palabra se mueve, podríamos decirlo. O a través de su palabra es que el Espíritu interactúa. Nosotros vamos a encontrar una conexión totalmente profunda y que no se puede sacar entre el Espíritu Santo de Dios y la palabra. El Espíritu Santo de Dios nos va, por ejemplo, a dar la capacidad de comprender la palabra. Nos va a dar también la capacidad de obedecer la palabra. La función del Espíritu Santo en la iglesia del día de hoy no es ir haciendo sanidades por el mundo, no es levantando ni resucitando muertos, no es que el paralítico camine, no es, no sé, que el ciego vea, no es eso. ¿Dios puede hacer cualquiera de esas cosas? Sí las puede hacer, pero no es el ministerio del Espíritu Santo el día de hoy. La función, cuando hablamos de ministerio, la función del Espíritu Santo hoy día es obrar en cada uno de nosotros e ir conformándonos a la persona de Jesucristo. Esa es la función del Espíritu Santo y actúa en forma personal en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo de Dios es el que nos va a ir corrigiendo, el que nos va a ir moldeando el carácter, el que va a ir haciendo que si antes me enojaba mucho, ahora me voy a enojar menos, el que si antes yo tenía rabia con el mundo, ya no la voy a tener, el que va a hacer que yo antes que no perdonaba a nadie, empiezo a perdonar, el que me dice que antes yo era una persona egoísta, voy a ser una persona dadivosa. Todos esos cambios los va a hacer el Espíritu Santo de Dios. Pero fíjense cómo lo va a hacer. Conforme usted más se acerque a la palabra, el Espíritu va a ir obrando en usted. Esa es la forma. Ahora, comprendiendo esto, esta herramienta, esta forma de quizás de conducirnos a la vida cristiana, es algo que Pablo nos está diciendo que nosotros utilicemos. ¿Dónde? En la guerra espiritual. Nosotros sabemos que estamos hablando de un contexto de la guerra espiritual. ¿Y esa guerra espiritual dónde se da? ¿Dónde se daba la guerra espiritual? En la mente. Esa guerra se da en la mente, en mis pensamientos, en los razonamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Cuando nosotros entonces tratamos de comprender esto, fíjense que la guerra espiritual se trata de llevar en obediencia todo pensamiento a la obediencia en Cristo, ¿cierto? Nosotros tenemos que llevar todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios, ¿a qué? A la obediencia en Cristo, ¿cierto?
Ahora, ¿cómo nosotros vamos a conocer las ordenanzas de Cristo? ¿Los mandamientos de Cristo? ¿La voluntad de Dios? ¿Cómo la vamos a conocer nosotros? Hay una sola forma: la palabra de Dios. Mucha gente dice, no, es que Dios quiere que haga esto, es que yo a través de mi espíritu siento que esto. No, la verdad que la verdad, y esto hablando del lomo de la verdad, lo primero que Pablo establece, hablemos de la verdad, de la misma palabra de Dios. La única forma de establecer, de saber qué es lo que Dios quiere, de lo que Dios nos ordenó, la única forma de poder llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo es saber cuáles son los mandamientos de Cristo. Y esos mandamientos de Cristo están puestos aquí en la palabra. Pensemos entonces en una persona que no conoce la palabra, no tiene idea de Biblia, no sabe nada de Biblia. ¿Cómo esta persona va a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo si no sabe cuáles son los mandamientos, las ordenanzas, ni la voluntad de Dios o de Cristo? ¿Cómo lo va a hacer? Se le va a hacer imposible. Porque cuando se supone vengan estos ataques a la mente y esta mente te va a decir, estos dardos de Satanás te va a decir, oye, es que tú, y ha pasado, es que tú tienes que ser feliz aun cuando tú tengas que irte con otra persona, siendo que tú ya estás casado. Y este pensamiento viene a tu cabeza y como tú no tienes Biblia, ¿cierto? Y tú solamente quieres ser feliz, este pensamiento, que es un ataque de Satanás, ¿cómo tú te vas a defender? ¿Cómo tú lo vas a llevar a la obediencia en Cristo? Si tú no sabes cuál es la voluntad de Cristo, la voluntad de Cristo te dice, no, tú no puedes hacer eso, ¿por qué? Porque eso es adulterio y yo condeno el adulterio. Pero esta persona que desconoce, no le importa, quizás no entiende la Biblia, ¿bajo qué punto de referencia se va a poder defender? Lo que va a pasar con esa persona es que como no tiene cómo llevar su obediencia a Cristo, no sabe cuál es la voluntad de Dios, esta persona va a terminar en adulterio. Y esto es lo que pasa, hermanos, siempre. Esto es un ejemplo quizá un poco extremo, pero se da en pequeñas cosas cuando nosotros no conocemos la voluntad de Dios. Por eso Pablo dice que lo más, parte diciendo que primero tenemos que estar en la verdad, ¿cierto? Y ahora nos dice que tenemos que utilizar esa verdad como una espada. Cuando nosotros vamos entonces al texto, y siguiendo en el tema de la espada del Espíritu, la espada es el único elemento nombrado por Pablo que es un elemento que tiene una función netamente ofensiva. Si bien sirve para defenderse, es más ofensiva. Pablo utiliza esta referencia de la Biblia para que nosotros podamos ser ofensivos. ¿Y cómo podríamos ver esto si nosotros entendemos que estamos en una guerra? Estamos en una guerra espiritual, ¿cierto? ¿Cómo nosotros vamos a atacar, en este caso, a nuestro enemigo que es Satanás? ¿Vamos a ir a atacar a Satanás con nuestras experiencias? ¿Vamos a ir a atacar a Satanás con lo que a mí me parece bien? ¿Vamos a ir a atacar a Satanás con un plan social de conducta? ¿Vamos a ir a atacar a Satanás quizás con un reglamento? ¿Cómo vamos a atacar a Satanás? Con garabato. Recuerdo a alguien por ahí, se la voy a contar una anécdota chistosa, pero se la voy a contar que había una vez contó a alguien por ahí que estaban haciendo una pseudo guerra espiritual, estaban haciendo una liberación y llegó un punto donde no quería salir el demonio y lo agarraron a garabato. Imagínese la ignorancia de cierto y hermano evangélico. Imagínese la ignorancia de hermano respecto de cómo conducirse en la vida cristiana, totalmente alejados de la palabra. ¿Cuándo un espíritu inmundo va a salir diciéndole garabato? Eso es, el mundo inventa esas cosas y lamentablemente mucha gente, como no conoce la Biblia, lo aplica. Pero nosotros ya sabemos cómo atacar y cómo dar esta guerra espiritual. Y es con la palabra de Dios. Y en este aspecto nosotros tenemos que entender lo siguiente, que la forma de dar
esta guerra espiritual podríamos verla de dos formas. Una, teniendo argumentos, y aquí podríamos utilizar la palabra apologética en cierto sentido, teniendo argumentos bíblicos para la defensa de nuestra fe, como dice Pedro, que nosotros tenemos que estar preparados para presentar defensa de nuestra fe, pero con argumentos bíblicos, siempre con la palabra, y defender la palabra. Y esta es una forma también de dar la guerra espiritual, porque estamos levantándonos contra los razonamientos, contra las ideologías humanas que se levantan contra el conocimiento de Dios. Eso es una forma. Pero la forma que yo creo que es más importante aún es la predicación del Evangelio. Esa es la forma por excelencia de dar esta guerra espiritual para ganarle terreno a Satanás. Pero fíjese que también hay un problema en el pueblo evangélico, una cuestión extrema. Yo le voy a contar todas anécdotas que yo viví a través de mi vida antes de llegar al Evangelio, y que fueron dos intentos de dos hermanos diferentes, en diferentes ciudades, de pedirme que me acerque o que yo conozca a Cristo. La primera, me acuerdo que tenía como 23 años y yo iba en un colectivo en Los Ángeles. Yo me venía a Santiago y tomé un colectivo en la casa de mi tía al terminal. Y el hombre venía escuchando música cristiana. Yo me acuerdo, yo no tengo nada que ver con el Evangelio. Venía escuchando música cristiana. Y él, en vez de predicarme el Evangelio, ¿sabes lo que me dijo? Oye, me habló de la música, ¿te gusta la música? Y le dije, sí. Hay mucha más música cristiana. Hay rap, hay, como a mí medio joven, pensó que me gusta. Hay rap, hay, no sé, tecno, no sé qué cuestiones me dijo. Pero fíjense lo que hizo este hombre. En vez de predicarme el Evangelio, trató de llenarme de mundo. Como que la iglesia también tiene mundo, entonces yo me podía acercar un poquito a ese mundo. Nada que ver con la predicación del Evangelio. Y la segunda fue algo parecido, que una vez a mí me gustaba mucho Luis Miguel en ese tiempo. Y una vez alguien me mostró la grabación de... Esta es una tontera, pero... En el mundo evangélico siempre existen imitadores, cantantes cristianos, imitadores de los del mundo. Entonces había un hombre que cantaba igual a Luis Miguel, pero cantaba música cristiana. Entonces esta persona, que también lamentablemente no tenía ni un conocimiento bíblico, me dice, mira, si tal como en el mundo existe, aquí tenemos nosotros nuestros propios cantantes. Y esa era una forma que yo me acercara también a escuchar música cristiana. La verdad que, hermanos, eso es como... ¿Cómo podríamos hacerlo? Es como una referencia gráfica. Es como si usted, no sé, le pegara combo al agua. No sé, no sirve de nada. Es como si usted le pusiera una gotita de ácido al mar y tratara de envenenarlo todo. Y eso no va a ser. Es imposible. Esa no es la forma, hermanos, de dar esta guerra espiritual. No es la forma de predicar. La forma de predicar es con la Biblia. Es explicar lo que la Biblia dice. Es decir lo que la Biblia me dice que tengo que decir. No es mis invenciones, no es lo que yo quiera decir, no es lo que a mí se me imagine, no es tratar de alimentar lo que a ti te gusta, que eso es lo que hace mucha gente. Oye, ¿a ti te gusta la salsa? Ah, pero si aquí los cristianos también tenemos salsa, y tenemos salsa cristiana para que tú no tengas que alejarte del mundo. Pero no, el cristianismo es nada con el mundo, todo totalmente diferente. Oye, que a ti te gusta jugar a la pelota, ah, pero es que los cristianos también hacemos partidos todos los domingos después del culto. No es la forma de invitar a la gente a la iglesia. La gente tiene que llegar a la iglesia porque está muerta en sus delitos y pecados y necesita salvación. Necesita ser perdonada y necesita tener vida eterna. Eso es lo que necesita la gente escuchar. Entonces, cuando nosotros entendemos que esta guerra espiritual se da con la Biblia, nosotros tenemos que ser muy responsables, hermanos, de cómo nosotros conocemos la Biblia. ¿Amén? La espada debe jugar un papel preponderante en cómo nosotros nos movemos como cristianos, cómo caminamos y cómo nosotros manifestamos también la palabra de Dios. Ahora, nosotros podríamos plantearnos o preguntarnos cómo se usaba la espada esta que está haciendo esta analogía Pablo en el Imperio Romano o en el ejército romano. La verdad que, como les decía adelante,
la espada no era un elemento único para el soldado romano. El soldado romano tenía otras cosas como, por ejemplo, una daga que se llamaba pilum, una lanza, perdón, que se llamaba pilum. También tenía una daga que se llamaba pugio y tenía unos dardos también. Tenía varias cosas el soldado romano, y bien armado, era como la película, ¿vieron la película Matrix? Cuando se van a meter lleno de armas. Bueno, así andaban los soldados romanos, llenos de armas por todos lados. Pero Pablo hace referencia solamente a la espada. ¿Por qué? Porque esta arma es la única que se utilizaba cuerpo a cuerpo. La lanza se lanzaba, ¿cierto? Quizá la daga también podíamos utilizar, pero un golpe puntual. Pero generalmente la espada era algo que se utilizaba cuerpo a cuerpo. Y fíjense que dentro del ejército romano era el arma más temida, porque era una espada de doble filo, la espada romana. Cuando nosotros, si ustedes pudieran hacer una encuesta en los imperios de alrededor, los que estaban en guerra con los romanos, y, oye, ¿a cuál arma usted le tiene más miedo de los romanos? Ah, sí, le tenemos miedo a la espada. ¿Se acuerdan con la película Corazón Valiente, William Wallace? Yo creo que todos la vieron. Que el ejército inglés tenía una característica. ¿Y qué es lo que era más temido del ejército inglés? La caballería. Bueno, aquí para los romanos lo más temido era la espada. Entonces, así como lo más temido para los romanos debería ser la espada, para nosotros como hijos de Dios, cuando nos caracterice algo, lo que nos caracterice debería ser lamentablemente hacen mucho estas referencias que no tienen sentido, pero aquí la vamos a utilizar solamente para ejemplo. Algunos movimientos evangélicos te dicen que tú tenés que ser temido en el infierno, así como que tú tienes que ser conocido en el infierno. Eso no es así. Pero si es que nosotros fuéramos temidos por algo o identificables en algún sentido, deberíamos ser identificados por nuestro conocimiento, por nuestro manejo bíblico. Claramente tenemos que entender que no solamente conocimiento y manejo, sino que práctica. Porque nosotros no se trata solamente de hablar de Biblia y no practicar nada. Se trata de conocer la Biblia y practicarla. Por eso nosotros deberíamos ser conocidos. Así como los romanos eran conocidos por la espada y temidos por la espada, nosotros deberíamos ser reconocidos por nuestro manejo con la palabra de Dios. Siguiendo entonces esta analogía, vamos a comparar entonces esta pelea del soldado y volviendo a compararla entonces con la guerra espiritual. Cuando somos atacados nosotros, ¿cierto? Como humanos, como personas, como hijos de Dios, somos atacados, ¿cierto? Con pensamientos. Somos atacados en la mente. ¿Cómo entonces nosotros vamos a defendernos? ¿Cómo vamos a atacar a Satanás de vuelta? ¿Cómo vamos a defendernos o quitar estos pensamientos? ¿Vamos a atacarlos echando fuera los demonios que tenemos? Que está muy de moda en algunas iglesias. ¿Tú eres una persona inmoral o una persona que le gusta mucho, no sé, vamos a hablar de... ¿Te gusta la pornografía? ¿Significa entonces que vamos a sacar el demonio de pornografía? ¿O vamos a llevar este gusto, quizás, esta debilidad a la obediencia a Cristo? Esa es la diferencia. Yo soy adúltero, entonces vamos a sacar el demonio de adultez. No, de adulterio, perdón. Vamos a sacar el demonio de adulterio. ¿Es un demonio? ¿O vamos a llevar esa quizás forma errónea de pensar sujeta a la obediencia en Cristo a través de la palabra? La verdad que imaginemos esto. Imaginemos un soldado romano que está dispuesto a la lucha. Ya vimos que tiene todas las otras armas, pero no tiene espada. ¿En qué se va a transformar? En un blanco, tarde o temprano, fácil, hasta fácil, y no va a causar ni un daño. Esa persona tiene los días, las horas contadas. ¿Por qué? Porque va a estar en una posición donde no va a tener que defenderse. Podemos hacer esta referencia en la Segunda Guerra Mundial. Yo no sé si alguna vez, oye, ando como
Spider-Man, con toda esta jerga de películas. Pero no sé si usted vio una película que trata de un francotirador ruso, que grafica esto. Vasily era el nombre del soldado. Y muestra una realidad que se vivió en la Segunda Guerra Mundial, que cuando el ejército alemán ataca, ya estaba en Stalingrado, en la Rusia de ese momento, Unión Soviética, como quieran llamarle, había pocas armas, pero había mucha gente, pues eran millones y millones, y se mandaban a un montón de soldados sin escopeta, sin nada. Vayan a pelear como combo a combo, y si los soldados alemanes armados hasta los dientes, y si los soldados de esta Unión Soviética se devolvían, los mismos generales soviéticos los mataban. Entonces imagínense y pónganse en el lugar de que ustedes lo mandan a la guerra y lo mandaban sin nada. De hecho, en la historia de Vasily, él no le toca arma. Y se va y lo único que hace es como tratar de esconderse, que no le llegue ni una bala. Hasta que maten a un compañero, se caiga su arma y él la pueda tomar. Esa era la forma de guerrear en la guerra de Stalingrado, era terrible. Bueno, veamos esto mismo en el ejército romano. ¿Qué pasa si un hombre no va con espada? ¿O qué pasa si un hijo de Dios, haciendo esta analogía, va a la vida y va sin Biblia? Y ojo que esto pasa y pasa mucho. ¿Qué pasa si esta persona no va con Biblia a este caminar cristiano, donde está siendo constantemente atacado? Esta persona está condenada al fracaso. Es importante entonces comprender, como dice 2 Corintios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No es como que yo voy a ver cómo me defiendo o voy a utilizar mi fuerza, mi intelecto. No son carnales, sino que son poderosas en Cristo. Y estas armas son del Espíritu Santo de Dios, no son nuestras. Cuando nosotros vemos, lamentablemente, este error en las iglesias de hoy, podemos hacer un análisis respecto a esto. Muchas iglesias dicen ser bíblicas, pero al momento de definir la autoridad entre la Biblia y, por ejemplo, las experiencias pesan más. Y estas personas, estas iglesias, son como soldados romanos sin espadas. Lamentablemente, muchos hermanos, muchos, si usted empieza a hablar con cristianos otra vez que usted conozca, ni uno lee la Biblia. Y se mueve en la vida sin leer la Biblia, sin conocer la palabra de Dios, no tiene idea de la Biblia. Muchos cristianos que usted va a conocer llevan 5, 10, 15, 20, 25 años, 30 años siendo cristianos y no conocen su Biblia, hermanos. Hebreos 5:12 hace una amonestación a esto, porque esto ha sido históricamente. Porque ya debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El autor de Hebreos está haciendo una amonestación a ciertos hermanos que llevan harto tiempo en la iglesia, pero que no entienden nada. Y le dice, ustedes después de tanto tiempo deberían ser maestros, deberían estar enseñándole a otros. Pero todavía estamos enseñándole lo mismo. ¿Cómo es posible que eso pase, hermano? Hoy día existe una pandemia en la iglesia y es el analfabetismo bíblico. Estamos llenos de cristianos sin Biblias, estamos en un ejército de soldados romanos llenos de soldados sin espadas. Nosotros, por el contrario, como confesionales, ¿cierto?, reformados, nos apegamos a ciertos principios. Y uno de esos principios es sola Escritura. Para nosotros, como hijos de Dios, y esto debe ser, fíjense en esto, la declaración de fe no es una declaración de fe de la iglesia, es una declaración de fe de cada uno de sus miembros. Estos principios de vivir solamente a través de lo que la Biblia dice
no es un principio netamente de la iglesia, sino que usted, cada uno de nosotros debe aplicar esto a nuestras vidas. Cuando yo digo yo voy a la iglesia reformada y es confesional y ahí está sola escritura, usted tiene que vivir sola escritura. Y cuando nosotros vivimos sola escritura, significa que para nosotros la única fuente de autoridad y práctica infalible es la palabra de Dios. Por ende, usted tiene que escudriñar, estudiar, leer, meditar, conocer, entender y predicar sus experiencias. ¿No es cierto? La palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser la única fuente para que usted se pueda mover. El único sustento que le dé firmeza para determinar lo que está bien y lo que está mal, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La única forma de cuando nosotros corregir nuestras vidas, de que el Espíritu Santo de Dios obre en nuestras vidas, es a través de la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra y de repente nos dicen, oye, pero es que tú, no sé, deja la vanagloria, y nosotros nos damos cuenta que somos súper orgullosos, no nos vamos a dar cuenta por nosotros mismos. Ahí el Espíritu Santo va a obrar en nosotros y va a decir, ay, ¿por qué? Perdón, Señor, y ahí empieza un proceso de cambio. Ay, cuando el Señor te dice, perdona a los que perdona, y te empieza a hablar de la parábola del deudor injusto, y yo no quería perdonar a mi hermano, ay, el Señor a través del Espíritu te parte, ¿no? Ahí uno va moldeándose. Pero si usted no lee la palabra, hermano, usted va a ser el mismo forever. Eso es para siempre. Este principio que Pablo le dice a Timoteo es para todos nosotros. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Esto no es solamente para Timoteo, es para el pastor. No es solamente para el pastor. Usted lo puede aplicar a sus propias vidas. Cuando usted va a ver a su amiguis, que no ve hace tiempo, y empieza a hablar, me imagino que lo primero es que le va a hablar de la palabra de Dios, y su conversación va a estar fundamentada en la palabra de Dios. Pero tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Porque muchos hermanos, como estos que te dicen, vamos a hablar de Dios, pero en vez de hablar de Dios, te dicen, ¿cuánto del mundo hay en la iglesia moderna de hoy día? Oye, pero es que, no sé, pues hasta casino falta que pongan en la iglesia, y eso es del mundo. El otro día vi un video de la unción del fútbol, ahora, que aparecen, esto pasa mucho en África, un pastor con la pelota, que aparte era muy mala para la pelota, se notaba que no jugaba nada la pelota, pero se supone que él tomaba la pelota y los hermanos, ¿cómo se llama? Los chantas que usan así como los palos blancos, iban a quitársela, y pasaba lo mismo que con Cash Luna, como que llegaban y saltaban como monos japoneses y llegaban y no podían llegar. Aquí ha llegado la iglesia, bueno, eso no es iglesia, claro, eso no es iglesia, pero aquí ha llegado la gente tratando de imitar a la iglesia. Bueno, en cuanto a nosotros y en la aplicación de esto, nosotros tenemos que utilizar la palabra de Dios para defendernos y para atacar. Jesús es un ejemplo vivo de esto. Jesús, cuando caminó en la tierra, cuando se hizo Dios, se hizo hombre y caminó con nosotros, nos dio el ejemplo máximo de todo lo que podamos imaginar. O sea, si nosotros imitamos a Dios en todo, a Cristo en todo, deberíamos parecernos a Dios. Deberíamos avanzar conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra meta como hijos de Dios es parecernos a Cristo. Ahora bien, cuando Jesús fue tentado por Satanás, Él no hizo una reprensión al estilo iglesia moderna, ¿cierto? No lo ató, ni lo desató, ni le hizo 3 nudos espirituales, y le mandó al fondo del abismo rocalloso y nada de esas cosas, ¿cierto? Cuando Jesús fue tentado por Satanás,
¿Qué le dijo él? Recuerden, escrito está. La forma por excelencia de defenderse de cualquier acechanza de Satanás, escrito está. Escrito está. Mucha gente se levanta y empieza a hacer razonamiento y se creen cristianos porque se supone que tienen vida. Me acuerdo que un día llegó al local una señora vendiendo libros. Y de repente veo yo, y de hecho le compré uno para saber qué tontera hablaba, pero no tenía tiempo de leerlo. Pero hablaba del amor. Y puros temas relacionados así como con Dios. Y yo dije, ¿es cristiana? Y me dijo, no es cristiana, pero a ella se le apareció un ángel. O se le apareció Dios, no sé qué. Entonces de ahí que ella lee, que empieza a escribir y da puros consejos así como... Yo digo, bueno, dentro de mí lo compré para ver qué tontera hablaba, claramente. Pero así como esta persona, y que vive de esto, de vendiendo libros, creo que es de San Miguel, así como hay gente esta que se cree cristiana porque tuvo una visión, entre comillas, y cree que eso es espiritual, existe mucha. Pero toda esa gente no es cristiana, ni entiende nada del Evangelio, y esa gente está condenada, está muerta en sus delitos y pecados, y cuando venga el juicio será castigada eternamente. Porque no hay otros caminos para llegar a Dios. El único camino es Cristo y su Evangelio. La única fuente donde nosotros encontramos eso es la Biblia. No hay otros evangelios, no hay otras verdades. Y Cristo a sí mismo se defendió. Cristo no se fue por la tangente. Dijo, está escrito. Imagínense que la segunda parte de la Biblia no estaba escrita aún. Entonces Cristo podría haber dicho, pero es que espera que termine y ahí te cuento. No. Él dijo, de lo que ya estaba, de la revelación progresiva, él dijo, escrito está. Nosotros debemos siempre decir, escrito está. Alguien por ahí dijo, no me digas que Dios dice si no tiene versículo, capítulo, etcétera, que no está en la Biblia. O sea, si alguien dice que Dios dijo y no está en la Biblia, no lo crea. Así de simple. Pablo entonces nombra solamente esta arma porque esta es la única arma que nosotros necesitamos para defendernos y atacar. No necesitamos todo el instrumento romano. Aquí está. Esta arma es suficiente. Uno de los atributos de la Biblia, ¿se acuerdan cuál es? Que es suficiente. La Biblia es suficiente. Usted no necesita más que la Biblia. Usted no necesita, ¿cierto? Gente volando de la espiritualidad y que le diga, o que se le aparezca un ángel. Usted no necesita que baje, no sé, cualquier espectro espiritual. No, eso ya fue, ya pasó, ya se cerró la Biblia. Usted necesita ahora solamente la Biblia. Usted no necesita ni un cardenal, no necesita un profeta, un maestro, un gurú, no necesita que vengan los monjes de Brasil, ni nadie. Usted necesita la Biblia, nada más que la Biblia. A modo de exhortación final, uno de los grandes problemas que tienen los hijos de Dios hoy día es la lejanía que tienen de las Escrituras. Aún no se comprende que la palabra de Dios es un regalo. Un regalo de Dios mismo para nosotros. Para que podamos conducirnos, para que podamos defendernos, para que podamos tener claridad en todo lo que hagamos. Para que podamos crecer a través de la Biblia, a través de la palabra, para que podamos conocer a Dios, para que podamos conocer las enseñanzas de Cristo y para que podamos a través de esto llevar cautivo todo pensamiento a su obediencia. Es una tremenda responsabilidad para cada uno de nosotros conocer la palabra de Dios. No se nos olvide que cuando hablamos de Dios debemos hablar de Dios bíblicamente. No podemos predicar experiencias, no debemos predicar el Evangelio, debemos predicar el Evangelio
Y no, bíblicamente, y no podemos corregir con buenas intenciones a las personas, sino aconsejar con la palabra de Dios. No menospreciemos la palabra que es nuestra espada y que por ende debemos siempre tenerla lista para usar. Amén.